Hola, lo que de seguro has de tener alguna duda es cómo hacer oraciones. En este video te vamos a explicar cómo hacer oraciones y además te vamos a explicar los nombres que se le da a cada una de las palabras en el español, para que ahora cuando aprendas vocabulario nuevo sepas cómo se le dice a cada palabra. Si eres nuevo en este canal y no nos conocemos aún, yo soy Retórico, estamos Cínica y Retórico, ella está detrás de la cámara. En este canal vas a aprender sobre idiomas, artes y cultura popular mexicana. Ok, vamos a comenzar explicándote las partes de una oración. Las partes de una oración son tres. Es el sujeto, es el verbo y es el complemento. En algunas otras partes lo verás solamente como dos, o incluso en lugar de decirte complemento te podrán decir predicado. Yo le digo complemento porque es de una manera un poquito más fácil comprenderlo. Y a la hora de hacer oraciones existen 4 tipos de oraciones: afirmativa, negativa, interrogativa o exclamativa. Entonces ponle mucha atención porque no es lo mismo que estés afirmando algo, o que lo estés negando, o que lo estés preguntando, o que lo estés exclamando. Entonces la oración siempre tiene que tener un sujeto. El sujeto es quien hace la acción es el verbo. Y entonces cuando tú ya tienes un sujeto y un verbo, se puede decir que la oración está completa. Por ejemplo, puedo decir yo corro, yo como, yo estudio, o incluso puedo utilizar un sustantivo como el maestro habla, el maestro explica, o incluso puedo usar un nombre propio como Retórico explica, Retórico graba un video. Entonces cuando ya tienes un sujeto y tienes un verbo, se le puede considerar una frase completa. Pero también existe entonces el complemento. El complemento lo que hace es que hace que tu frase sea más específica. Entonces da más detalles sobre la frase. Por ejemplo, puedo decir que yo hablo a la cámara, que yo hago un video. Retórico habla español frente a la cámara. Entonces puedes hacer que el complemento se haga más específica tu oración. Y para eso es que también te vamos a explicar todo lo que viene siendo la categoría gramatical, o en otras palabras, el nombre que se les da a cada una de las palabras. Que dentro del español, cada una de las palabras tiene como un nombre o una etiqueta. Entonces quiere decir que cuando tú aprendes vocabulario nuevo, le tienes que dar una etiqueta para después saber cómo usar esa palabra. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los artículos. Los artículos pueden ser determinados o indeterminados, y los tienes que ajustar dependiendo al género o al número. Por ejemplo, si tú hablas de un sustantivo que es masculino, como video, entonces puedes decir que es el video, o si dices en plural tienes que decir los videos. Entonces el o los vienen siendo el artículo determinado. Si fuera femenino, como decir la cámara, entonces tienes el la, y si es plural dirías las cámaras. Entonces por eso tienes esos artículos que son determinados, porque estás hablando de el video o de la cámara en específico. Existen también los artículos indeterminados, que vienen siendo cuando no hablas de uno en específico. Puede haber muchos y tú mencionas solo alguno. Por ejemplo, puedes decir un video o puedes decir unos videos. Puedes decir una cámara o puedes decir unas cámaras. Eso es lo que vendrían haciendo los artículos. Los sustantivos, que muchas veces tenemos problemas para entender el sustantivo. Si quieres ver más en específico este tema, por aquí te vamos a dejar una liga. Pero el sustantivo es básicamente el nombre que le damos a las cosas. Si le puedes dar un nombre, por así decirlo, es un sustantivo. Los sustantivos no solamente son cosas que podemos tocar, ¿sí? También son cosas intangibles, cosas que no podemos tocar, ideas, por así decirlo. Entonces, un sustantivo puede ser desde el video, puede ser hasta la cámara, puede ser incluso español, que es el idioma que estoy hablando. Puede decirse que incluso la mentira, la verdad, también son sustantivos porque se les da un nombre. Y también existen los nombres propios. Entonces los nombres propios no vendrían siendo sustantivos. Pero cuando hablamos de sustantivos propios, estamos hablando de nombres de lugares, por ejemplo países, o incluso algunas profesiones. Y en este caso esos sustantivos son los que la mayor parte del tiempo los tienes que escribir con una mayúscula, como los países, los estados o las ciudades. Los sustantivos, repito, solamente son los nombres que les damos a las cosas. El adjetivo. El adjetivo es una palabra que usamos para darle una cualidad al sustantivo. Entonces, si seguimos hablando del video y de la cámara,
yo puedo decir que puede ser el video corto, el video largo, puedo decir que es la cámara vieja, la cámara nueva, y lo que estoy haciendo con viejo, nuevo, corto o largo, estoy dándole una cualidad al sustantivo. Entonces, los adjetivos siempre se van a usar para darle una cualidad al sustantivo. Y existen un montón de categorías que puedes definir sobre los mismos adjetivos. Puedes decir el tamaño, puedes decir la forma, puedes decir el olor, puedes decir la textura, puedes decir el sonido, que la mayoría están relacionados a nuestros sentidos. Puedes decir también una opinión, puedes decir una nacionalidad, incluso los sentimientos, como feliz o triste. Entonces, los adjetivos son palabras que van de la mano al sustantivo y les dan una cualidad. Los verbos. Los verbos son palabras que indican acciones. En español, los verbos se pueden identificar en su forma infinitiva. ¿Qué se refiere a infinitivo? Que no está en ningún tiempo, no está en presente, no está en pasado, no está en futuro. Entonces, para identificar los verbos en español acaban en las terminaciones ar, er e ir. Por ejemplo, tenemos hablar, tenemos comer o tenemos dormir. Eso se le llama infinitivo. Y entonces, cada uno de los verbos lo que tienes que hacer es conjugarlos dependiendo del tiempo. Si yo conjugo hablar en presente, yo digo que yo hablo. Si lo conjugo en pasado, yo digo que yo hablé. Si lo conjugo en futuro, yo puedo decir que yo hablaré. Si lo conjugo en un condicional, podría decir que yo hablaría. Y entonces tienes que empezar a conjugar todos esos verbos de la manera que tú quieres indicar si estás hablando del presente, del pasado, del futuro o de una condición. Ahora, el adverbio, como su nombre lo indica, vendría siendo como una especie de adjetivo del verbo. Lo que va a hacer es que así como el adjetivo califica al sustantivo, lo que hace un adverbio va a calificar a un verbo. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de que yo como, o yo hablo, o yo duermo, lo puedo calificar. ¿Cómo duermo? ¿Qué tanto duermo? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que siempre hablo, puedo decir que nunca hablo, puedo decir que duermo tranquilamente, puedo decir que como lentamente. Y esa es una de las cosas que tienes que diferenciar entre un adjetivo y un adverbio. Que el adverbio, no todos, pero la mayoría, terminan en mente. La gran diferencia entre un adjetivo y un adverbio es que el adjetivo vendría siendo rápido y el adverbio vendría siendo rápidamente. Obviamente en México no los usamos de esta manera y siempre terminamos a la hora de hablar usando el adjetivo como adverbio. Entonces, ten mucho cuidado con eso para que a la hora de hablar te des cuenta que en la oración, como lo habíamos indicado, sujeto, verbo y complemento, el adverbio va a ir dentro de la parte del verbo, ya sea antes o después. Yo siempre como, yo como lentamente. Y en cambio el adjetivo siempre va a ir unido a un sustantivo y el sustantivo va a ir solamente en el sujeto o va a ir en el complemento. Ok, lo siguiente son las preposiciones. Las preposiciones existen de tiempo y existen de lugar. Muchos maestros te van a indicar que son adverbios de tiempo. Yo no me gusta decirles adverbios de tiempo, son preposiciones de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos las preposiciones de lugar cuando indicas la posición de un lugar. Pero como su nombre lo dice, preposición va antes de la posición. Entonces tú puedes indicar de muchas maneras en dónde estás ubicado. Por ejemplo, dependiendo la preposición es el sustantivo que yo voy a usar. Por ejemplo, puedo decir que estoy enfrente de la cámara. Puedo decir que estoy entre la cámara y la pared. Puedo decir que estoy dentro del salón. Puedo decir que estoy en Lagos de Moreno y cada una de esas es una preposición diferente y en base a la preposición voy a usar el lugar adecuado. Entonces también existen las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, estoy hablando durante la grabación. Estoy hablando desde que empezó el video. Entonces también existen preposiciones que lo que están haciendo es indicar tu posición en el tiempo. Podríamos decir que también en 2020 es una preposición. Por eso se indican que las preposiciones son de tiempo y de lugar. ¿Y dónde las vas a usar? Pues las vas a usar en el complemento. ¿Sí? Entonces, al hacer una oración, tú puedes decir que yo soy el sujeto, hablo es el verbo, tranquilamente el adverbio y va junto con su verbo, frente a la cámara, que ya estoy hablando de la preposición y un sustantivo, en Lagos de Moreno. Otra preposición, otro sustantivo. Lo que pasa con ciertas preposiciones es que a la hora de hacer frases
en lugar de tú dejarla después del verbo, como lo es en el complemento lo puedes cambiar de lugar. Pero al cambiarlo de lugar no quiere decir que deje de ser complemento. Con esta misma frase yo la puedo decir de una manera diferente. Puedo decir que frente a la cámara en Lagos de Moreno yo hablo directamente o tranquilamente. Entonces sigue siendo la misma oración, pero lo que hace es que si tú ubicas qué es lo que hacen las preposiciones incluso las puedes cambiar para indicarlas antes del sujeto. Eso es lo que hace a veces que cuando estamos leyendo algún libro tenga una estructura diferente a como normalmente armaríamos una oración. Siguen los pronombres. Como su nombre lo dice, pronombre es una palabra que utilizas para no decir el nombre del objeto, ya sea nombre propio o el sustantivo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de retórico, para no decir el nombre retórico, puedo decir él. Si yo estoy diciendo que retórico graba un video, para no decir video, puedo decir retórico lo graba. Entonces, lo también es un pronombre. Existen pronombres de sujeto o pronombres personales, como algunos maestros les dicen. Entonces, esos pronombres solo se utilizan en el sujeto, como yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Y existen pronombres de objeto, que muchas veces los consideramos y los confundimos con los de sujeto. ¿Cuáles son los de objeto? En una oración, cuando existen más de dos personas, una hace la acción y la otra no, la que no hace la acción regularmente se le conoce como objeto. Por ejemplo, si yo digo que retórico habla con cínica, retórico, que es el que habla, es el sujeto, cínica sería el objeto. Si yo digo que cínica habla con retórico, entonces ya sería la inversa, cínica es el sujeto y retórico vendría siendo el objeto. ¿Cómo diferenciarlos? Sencillo, porque cuando dices una oración, tú no dirías, tú hablas con yo, porque yo es un pronombre de sujeto. Entonces, para eso existe mi o migo. Entonces, tú dirías que tú hablas conmigo, y ese es el pronombre de objeto. O en viceversa, yo te puedo decir que yo hablo con tú, estaría mal dicho, porque tú es de sujeto. Entonces, por eso existe decir, yo hablo contigo. Los que se parecen o que son absolutamente iguales vendrían siendo él y ella, o nosotros, o ustedes o ellos. Por eso a veces cuando tú dices que él habla con ella, se puede parecer que los dos son pronombres de sujeto, pero en realidad es que existen dos él o dos ella. También existen los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos se utilizan con los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son todos aquellos que acaban en se, como bañarse, como peinarse, como vestirse. Esos pronombres se utilizan con esos verbos. Por ejemplo, cuando tú dices de bañarse, tienes que hacer la conjugación de yo me baño, o tú te bañas, o él se baña, o ella se baña, o nosotros nos bañamos. Entonces, esos pequeños palabras se les conoce como pronombres reflexivos. Existen también los pronombres demostrativos. ¿Cómo decir este, ese o aquel? O esta, esa y aquella, o en plural estos, esos, aquellos, o estas, esas, aquellas. Entonces cada pronombre recuerda que lo esencial es para no repetir el nombre. Ok, lo que te voy a explicar lo siguiente son las conjunciones. Las conjunciones son palabras que se utilizan al final de la oración y se utilizan para unir otra oración con la primera. Por ejemplo, existe la más fácil que usamos, que es y. Yo hablo frente a la cámara y yo estoy grabando un video. Si te fijas, estoy diciendo dos frases diferentes y lo que hace la conjunción y une esas dos frases. Existe no solamente para agregar información, existen todo tipo de conjunciones. Yo hablo frente a la cámara, pero no es lo único que hago. Yo hablo frente a la cámara porque ustedes necesitan ver el video. Estoy haciendo dos oraciones y las conjunciones nos ayudan a unir esas oraciones. Entonces existen todo tipo de conjunciones para agregar información, para dar ejemplos, para hacer una secuencia, para comparar, para contrastar. Existen muchas, sin embargo en español casi no las usamos. Lo más común es que cuando hablamos de una persona usamos erróneamente lo de cínica, la que está grabando. O por ejemplo retórico, el que está hablando. Y regularmente deberíamos de usar conjunciones más adecuadas, como decir cínica, quién está grabando, o retórico, quién está hablando,
cuando decimos la escuela donde estudié, el cumpleaños cuando festejé, en lugar de estar diciendo el que, la que y lo que, ¿no? Existen, por ejemplo, conjunciones como aunque, además, sin embargo, en cambio, por lo tanto, ya que. Entonces pon más atención a la hora de que leas para que cuando tú estés hablando o estés escribiendo puedas utilizar conjunciones y hacer más rico tu escrito. El punto extra son las interjecciones, que realmente no forman parte de la oración, pero son palabras que denotan emociones y las utilizamos a la hora de escribir textos. Son palabras como por ejemplo cuando dices ¡viva! Y la tienes que poner por ejemplo en puntos exclamativos. O por ejemplo cuando dices sí, o ay, o oh, que son más que nada expresiones. A eso se les llama interjecciones. Entonces recuerda que todo eso son parte de la que viene siendo la categoría gramatical, como algunos les dicen. A mí me gusta más decirle como las etiquetas de las palabras. Y de ahora en adelante, cuando aprendas vocabulario, cuando aprendas una palabra nueva, trata de identificar qué es esa palabra nueva. Si es un verbo, si es un adverbio, si es un adjetivo, si es una preposición, para que a la hora de que tú la quieras usar, sepas cómo usarla. Que de seguro en algún momento te ha sucedido que no has sabido diferenciar entre amor, amar, amoroso y amorosamente. Entonces, este video te va a ayudar para que de ahora en adelante te des cuenta que amor es el sustantivo, amar es el verbo, amoroso es el adjetivo y amorosamente es el adverbio. Hazlo igual con muchos otros ejemplos. Enorgullecer, orgullo, orgulloso y orgullosamente. Muchos dicen que no es necesario aprender gramática para aprender un idioma. Sin embargo, pues la gramática te ayuda a saber el orden indicado de dónde iría la palabra para evitar decir oraciones extrañas. Y pues regularmente cuando hablamos utilizamos todas las palabras que existen dentro del español. Y es mejor que cuando escribas de la mejor manera. Porque Cínica siempre me regaña cuando hablo del español correcto o el incorrecto, porque me dice que no debo decir que es incorrecto. Entonces es muy diferente el español escrito, cuando le pones atención, cuando lo tratas de escribir de una manera correcta, a la hora de hablarlo. A la hora de hablarlo usamos muchos modismos, usamos muchas formas diferentes que no necesariamente son correctas gramaticalmente. Pero a la hora de que tú escribas, ya sea para un currículum o para que escribas alguna entrevista o escribas alguna carta formal en tu trabajo, pues obviamente no lo debes de escribir incorrectamente. Entonces tienes que poner atención a todas estas partes de la oración y las etiquetas o las categorías gramaticales de las mismas palabras. Y pon mucha atención, por favor, en todas una de las palabras para que evitemos, y digo evitemos, me incluyo en ello, que usemos palabras como el deste, de la desta, del deste, ¿no? Que en lugar de eso debemos usar los sustantivos. O como a Cínica le encanta decir el cosito. En lugar de decirme el nombre del sustantivo, decir libro, decir el video, la silla, la puerta. También corrígete y cuando uses verbos no uses adjetivos, no digas que lees rápido, di que lees rápidamente, usa un adverbio, que eso es lo correcto a la hora de utilizar un verbo. Y en las preposiciones y en las conjunciones usa las adecuadas. No vayas a decir voy con mi tío, porque eso se va a significar que tú vas junto con tu tío hacia algún lado, sino mejor di que vas a casa de tu tío, que sería lo correcto. O no digas que el lugar en el que estudiaste, más bien di el lugar donde estudiaste, que eso sería lo más correcto, para que escribas mejor y para que incluso cuando leas cualquier libro lo entiendas de una manera más fácil. Espero que te haya ayudado todo lo que te he dicho en este video. Dale un like si te ha gustado, coméntanos si tienes dudas sobre los mismos temas, porque a lo mejor de tratar de decirlo tan concreto, a lo mejor te quedaron dudas. Entonces coméntanos, trataremos de contestarlas. Danos ideas de qué videos te gustaría ver en el futuro, porque a veces sabemos que el español, a pesar de que se supone que nos lo enseñaron desde la primaria, y digo se supone porque ya sea que no poníamos atención o que realmente los maestros no eran adecuados, tenemos que reaprender nuestro español para que los demás idiomas no se nos hagan difícil entenderlos. Porque si no, si tú no entiendes lo que es la diferencia entre un adverbio, un verbo, un sustantivo, a la hora de que aprendes cualquier otro idioma, pues no vas a saber usarlo en una oración, incluso a veces no vas a saber hacer oraciones. Y lo principal a la hora de hablar es que hacemos oraciones. Cuando hablamos, hablamos por medio de oraciones. No olvides suscribirte en el canal, dale a la campanita para que no te pierdas otro video y entonces nos vemos en el siguiente.